felicidades. Has sido contratado para el turno de noche en la estación de ferrocarril de Senta. Esta es una estación de tren desierta. Por la noche, muy pocos trenes llegan y parten de aquí. Tu deber es muy simple, solo verifica el saldo y mantén la vigilancia de la estación. Pero hay algunas reglas que debes seguir. Si las rompes, esta podría ser tu última noche de turno. Regla número 1: si un tren se detiene en la estación a las 2:13 de la mañana y nadie baja, cierra inmediatamente tu cabina. Ese tren no transporta humanos, sino algo más. Así que no salgas afuera. Regla número 2: si ves a un hombre sentado en el banco de la plataforma número 3, no le hables. Él conocerá tu nombre, y recuerda, no es humano. Regla número 3: si un pasajero viene a comprar un boleto a las 3 de la mañana, recházalo directamente y cierra tu cabina de inmediato. No está aquí por un boleto, está aquí por ti. Regla número 4: a menudo oirás pasos en el pasillo de la estación. Pero ignóralos, porque aparte de ti, no hay nadie más en la estación. Si quieres, etiqueta al amigo con quien te gustaría hacer este trabajo. Recuerdo haber mirado mi reloj mientras estaba sentado dentro de la cabina. Eran las 11:58 de la noche, el segundero tic-tac sonando fuerte en mis oídos a pesar de que la noche afuera estaba ahogada en silencio. La estación tenía esa presencia pesada y antigua, como si las paredes mismas recordaran más de lo que deberían. Me dije a mí mismo que era solo otro trabajo, nada diferente a un guardia de seguridad sentado frente a monitores de CCTV. Aún así, algo en el vacío se sentía vivo. La cabina era pequeña, apenas con espacio suficiente para un escritorio, una silla chirriante y un armario con libros contables descoloridos. Una sola luz de tubo zumbaba en lo alto, parpadeando ocasionalmente de una manera que obligaba a mis ojos a ajustarse una y otra vez. Tenía un termo de café, ya tibio, y un paquete de galletas que sabía rancio. El pago no era genial, pero la quietud prometía horas de nada, quizás incluso una oportunidad para leer. Eso es lo que pensé, de todos modos. Fuera de mi ventana, las plataformas se extendían hacia la oscuridad. Los letreros de la plataforma 1 y 2 estaban inclinados, con la pintura descascarada bajo años de negligencia. La plataforma 3 era la más lejana, iluminada tenuemente por una sola lámpara naranja que parecía que podría apagarse en cualquier segundo. De vez en cuando, el viento soplaba a través de la estación y hacía que los viejos tableros de anuncios traquetearan. Intenté convencerme de que el sonido era inofensivo, pero incluso el eco más pequeño viajaba demasiado lejos en un lugar tan vacío. Alrededor de las 12:20 de la mañana, decidí dar un corto paseo. Las reglas aún estaban frescas en mi mente. Parecían absurdas cuando las leí antes, escritas con marcador grueso en una hoja arrugada pegada en la parte trasera de la puerta de la cabina. No salgas si el tren de las 2:13 llega sin pasajeros. No hables con el hombre en la plataforma 3. No vendas boletos a las 3 de la mañana. No prestes atención a los pasos en el pasillo. Se sentían como folclore, el tipo de historias de fantasmas que la gente pasa para hazañar al nuevo. Pero una parte de mí, en lo profundo, estaba inquieta. El pasillo era tenue, iluminado por bombillas tan débiles que apenas pintaban los azulejos agrietados debajo de ellas. Mis pasos resonaban demasiado fuerte, rebotando contra las paredes estrechas. Pasé mi mano por las barandillas frías, el polvo adhiriéndose a mi piel. A lo lejos, creí oír algo, pasos suaves, medidos, siguiéndome. Me congelé, conteniendo la respiración, escuchando. Nada. Solo el goteo tenue de agua desde algún lugar arriba. Sacudiendo la cabeza, susurré, regla número 4, ¿verdad? Ignora los pasos. Mi voz se quebró lo suficiente como para que me apresurara de vuelta a la cabina. Adentro, el reloj marcaba las 12:43 de la mañana. Me serví más café, el sabor amargo anclándome. Hojeé los libros contables, fingiendo verificar saldos, aunque cada sonido afuera me hacía mirar por la ventana.
La luz de tubo parpadeaba más fuerte, zumbando como un insecto atrapado dentro del vidrio. Entonces noté algo en la plataforma lejana. Al principio era tenue, solo una forma sentada en el banco de la plataforma 3. Mis ojos se esforzaron por ajustarse a la lámpara naranja arriba. Un hombre. O al menos, la silueta de un hombre. Estaba sentado perfectamente inmóvil, como si estuviera tallado en piedra. Por un momento, pensé que quizás un pasajero había vagado adentro, aunque sabía que ningún tren se había detenido en horas. Mi estómago se apretó. Regla número 2. No le hables. Me incliné más cerca del vidrio, mi aliento empañando la ventana. La figura se movió ligeramente, inclinando la cabeza en un movimiento lento y deliberado, como si supiera que lo estaba observando. Tropecé hacia atrás del escritorio, el corazón latiendo con fuerza. Las reglas de repente no se sentían como una broma más. Mis instintos gritaban que corriera afuera, que exigiera quién era, pero recordé las últimas palabras del gerente. No las tomes a la ligera. El reloj marcó las 1:05 de la mañana. Me senté rígido en la silla, mirando por la ventana, tratando de no parpadear. El hombre no se movió de nuevo. Solo se quedó allí, su cabeza inclinada como si estuviera escuchando. Agarré mi termo y me forcé a tragar otro sorbo de café frío. Cualquier cosa para distraerme. Pero el silencio se extendió, más pesado que antes. Para las 1:30 de la mañana, mis nervios se estaban desgastando. Me convencí de que quizás era solo otro trabajador, alguien de quien no me habían informado. Quizás se perdió el último tren. Explicaciones lógicas se sentían más seguras que creer la alternativa. Aún así, me negué a abrir la puerta. Seguí repitiendo las reglas en mi cabeza como una oración. No le hables. No vendas boletos. No salgas si el tren está vacío. A las 1:50 de la mañana, un sonido cortó la quietud, el silbido tenue y distante de un tren. Mis manos se enfriaron. Sabía qué hora se acercaba. Mi reloj marcaba las 1:52 de la mañana. El tren de las 2:13 venía. El sonido se acercó, ruedas metálicas moliendo contra rieles oxidados. Me paré junto a la ventana, mirando hacia los rieles que se extendían en el horizonte oscuro. La silueta en la plataforma 3 no se había movido. Aún así, sentía como si su cabeza estuviera girada aún más hacia mí ahora, casi expectante. Mi garganta se apretó mientras el aire cambiaba. Una vibración baja rodó a través del piso de la cabina, anunciando la llegada de algo pesado. El sonido del tren se hizo más claro, más fuerte, hasta que el chirrido agudo de los frenos resonó a través de la estación vacía. El reloj marcaba exactamente las 2:13 de la mañana. El tren se detuvo. Contuve la respiración. Las puertas no se abrieron. Las plataformas permanecieron vacías. Pero el sonido, el sonido. No era el silencio que esperaba. En cambio, susurros tenues flotaban a través de la noche, imposibles de ubicar. No estaban en ningún idioma que entendiera. Se superponían unas sobre otras como voces atrapadas en estática. Mi estómago se retorció. Recordé la regla. Si nadie baja, cierra tu cabina. Inmediatamente. Con manos temblorosas, cerré con llave la puerta, corrí el cerrojo y presioné mi espalda contra la madera. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, cada latido más fuerte que el anterior. Afuera, los susurros subían y bajaban, rodeándome. Y entonces, un golpe en el vidrio. El golpe fue suave al principio, casi cortés. Solo un toque en el vidrio de la ventana de la cabina, como el roce de una yema del dedo. Me congelé, mi espalda presionada fuerte contra la puerta de madera, escuchando. Mi aliento empañaba el aire frío, y podía oír mi propio pulso acelerado en mis oídos. Otro golpe siguió, más fuerte esta vez, como si lo que estuviera afuera se diera cuenta de que no había respondido al primero.
Me dije a mí mismo no moverme. No hablar. La regla número 1 era clara: cierra la cabina si el tren de las 2:13 se detiene sin pasajeros. Eso significaba que lo que estuviera aquí ahora no se suponía que fuera reconocido. Intenté reunir mi coraje, pero el sonido de los susurros afuera seguía colándose bajo la puerta, deslizándose en la habitación como humo. Ya no estaban solo afuera. Estaban a mi alrededor, dentro de mi cabeza, voces superpuestas repitiendo algo que no podía descifrar del todo. Me senté en el escritorio, mirando la luz de tubo mientras parpadeaba salvajemente, lanzando la cabina dentro y fuera de las sombras. Por un breve segundo, creí ver formas moviéndose fuera del vidrio, más oscuras que la noche misma, pero cuando parpadeé, nada estaba allí. Solo el contorno tenue del tren esperando en los rieles, aún zumbando como una máquina que debería haberse ido hace mucho. Los minutos se arrastraron como horas. Mi reloj avanzó a las 2:25, luego las 2:30. Finalmente, con un siseo lento de frenos, el tren comenzó a alejarse. Sus ruedas chirriaron contra los rieles, llevando los susurros con él. Me paré, espiando a través del vidrio, el corazón latiendo con alivio. El tren desapareció en el horizonte negro y el silencio reclamó la estación. Dejé escapar una risa temblorosa. ¿Ves? Nada pasó, susurré, tratando de convencerme. Las reglas habían funcionado. Las había seguido, y lo que fuera el peligro, había pasado. Vertí lo último del café en mi taza, sorbiéndolo con cuidado, saboreando la comodidad amarga. Pero el alivio no duró. A las 2:45 de la mañana, el sonido de pasos regresó en el pasillo. Esta vez, no eran tenues o inciertos. Eran deliberados, pesados, resonando más cerca con cada paso. El pasillo se extendía detrás de mi cabina, y los pasos se movían lentamente a lo largo de su longitud, deteniéndose, luego empezando de nuevo. Apreté mi agarre en la taza de café hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Regla número 4: ignora los pasos. Más fácil decirlo que hacerlo. Intenté enfocarme en los libros contables, hojeando las páginas amarillentas como si los números pudieran ahogar el temor que se filtraba en la habitación. Los pasos se detuvieron justo fuera de mi puerta. Silencio. Contuve la respiración, mirando el cerrojo, esperando que traqueteara. Pero nunca se movió. En cambio, los pasos continuaron pasando, desvaneciéndose en la distancia hasta que solo el zumbido de la luz de tubo llenó el aire. A las 2:59 de la mañana, me atreví a mirar el reloj de nuevo. Mi estómago cayó. Regla número 3. No vendas un boleto a las 3 de la mañana. Rogué que la hora pasara sin incidente. Pero exactamente cuando la manecilla de los segundos llegó a las 12, un golpe llegó, no en la ventana esta vez, sino en la puerta de la cabina. 3 golpes agudos, perfectamente cronometrados. Mi cuerpo se tensó, cada instinto gritando que me quedara en silencio. Otro golpe siguió, más fuerte. Luego una voz. Boleto, por favor. Las palabras estaban amortiguadas, distorsionadas, como alguien hablando a través del agua. Me quedé congelado en mi silla, mirando la puerta. La voz vino de nuevo, más clara esta vez. Necesito un boleto. Recordé la regla. No vendas. Cierra la cabina. Rechaza. Mi garganta se apretó mientras forzaba las palabras. Sin boletos, croé, la voz temblando. Hubo silencio por un momento. Luego, una risa baja. Del tipo que no pertenece a una garganta humana. Mi nombre siguió, susurrado suavemente a través de la madera. Mi nombre completo. No le había dicho a nadie aquí mi nombre. La risa continuó, rodeando la cabina, a veces cerca, a veces alejándose, hasta que estuvo en todas partes a la vez. Agarré el borde del escritorio, negándome a moverme. Mis ojos se dirigieron a la ventana. La figura en la plataforma 3 se había ido. Mi piel se erizó.
La ausencia era peor que la presencia. Al menos antes, sabía dónde estaba. Ahora podía estar en cualquier lugar. La voz regresó, más fuerte, burlona. Déjame entrar. Sacudí la cabeza, susurrando para mí mismo como una oración. Sin boletos. Sin boletos. Sin boletos. De repente, la luz de tubo estalló con un pop agudo, lloviendo chispas sobre el escritorio. La oscuridad tragó la habitación, rota solo por el tenue brillo naranja de la lámpara afuera. Mi reflejo desapareció del vidrio, reemplazado por una cara pálida que no reconocí, mirándome desde el otro lado. Tropecé hacia atrás, casi tropezando con la silla. La cara sonrió antes de desvanecerse en la noche. Rebusqué mi linterna en el cajón, las manos temblando tan mal que la dejé caer 2 veces antes de encenderla. Él las cortó a través de la cabina, iluminando las paredes, el escritorio, la puerta, vacía. Pero afuera, a través de la estrecha rendija de la ventana, la plataforma ya no estaba desierta. Figuras estaban dispersas a lo largo del borde de los rieles. Decenas de ellas, inmóviles, sus cabezas giradas hacia mi cabina. Mi corazón martilleaba mientras brillaba el haz hacia ellas, pero la luz parecía pasar directamente a través, como si no estuvieran realmente allí. Entonces, justo tan de repente, se fueron. El silencio presionó de nuevo, sofocante. Mi reloj marcaba las 3:12 de la mañana. Me hundí en la silla, jadeando, tratando de estabilizarme. Quizás estaba alucinando por falta de sueño. Quizás toda esta cosa era solo mi imaginación alimentándose del miedo. La cabina olía a cables quemados de la luz de tubo, agudo y acre. Pero entonces, otro sonido se elevó en la distancia. No pasos esta vez. No golpes. Una campana. La vieja campana de hierro en el centro de la estación sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces, resonando a través de la noche. La había visto antes durante mi paseo, oxidada, encadenada, claramente sin usar. Sin embargo, ahora sonaba como si alguien hubiera tirado de la cuerda. Mi linterna parpadeó. Mis manos temblaron. Y entonces, desde algún lugar detrás de mí en la oscuridad, un susurro rozó contra mi oído. Rompiste las reglas. El susurro contra mi oído me congeló en el lugar. Giré alrededor, el haz de la linterna cortando a través de la cabina apretada, desesperado por encontrar la fuente. La silla se volcó, el termo rodó del escritorio con un clank sordo, pero la esquina estaba vacía. Solo sombras aferrándose obstinadamente a la pintura descascarada. Mi pulso tronaba tan fuerte que apenas noté la campana sonando de nuevo afuera. 4, 5, 6 veces. Cada tañido se sentía más pesado, como si el sonido mismo presionara sobre mi pecho. Tropecé hacia la ventana, presionando la linterna contra el vidrio. La plataforma se extendía en silencio. No figuras ahora, no siluetas. Solo el tenue brillo naranja de la lámpara solitaria sobre la plataforma 3. Por un momento, casi me convencí de que había terminado. Entonces se las captó movimiento, alguien sentado allí de nuevo, perfectamente inmóvil en el banco. La misma figura. Cabeza girada hacia mí. Esperando. Tragué con fuerza, susurrando, no le hables. No le hables. Mi voz sonaba demasiado pequeña, como si ya no me perteneciera. La puerta de la cabina traqueteó de repente, lo suficientemente fuerte como para que el cerrojo raspase contra la madera. Me congelé, mirando mientras el picaporte de la puerta giraba 1 vez, 2 veces, antes de detenerse. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Me alejé hacia atrás, agarrando la linterna tan fuertemente que mis nudillos ardían. A las 3:30 de la mañana, el aire cambió. La temperatura cayó tan rápido que podía ver mi aliento formándose frente a mí. El vidrio se empañó instantáneamente. Lo limpié con mi manga, y mi estómago cayó. El hombre en la plataforma 3 ya no estaba sentado. Estaba de pie.
Más cerca ahora. Aún inmóvil, pero más cerca. Tropecé hacia atrás de la ventana, casi tropezando con la silla caída. El impulso de correr me arañaba, pero no había a dónde ir. Las reglas no habían dicho qué hacer si se movía. Mis pensamientos giraban y el susurro se repetía en mi cabeza como un disco rayado: rompiste las reglas. Los pasos en el pasillo regresaron, más rápidos esta vez, corriendo en lugar de caminando. Rodearon la cabina, más y más rápido, hasta que sonaba como una docena de personas corriendo afuera. Me tapé los oídos con las manos, pero el golpeteo solo creció más fuerte, reverberando a través de las paredes de madera. Y entonces, silencio. Un solo golpe tocó contra la ventana. Me giré lentamente, el terror trepando por mi espina dorsal. Una cara presionada contra el vidrio, pálida e inexpresiva, ojos abiertos y sin parpadear. No el hombre de la plataforma 3, esto era diferente. Hueco. Equivocado. Sus labios se movieron, aunque no oí nada. Entonces las palabras se formaron en mi mente, claras y agudas: déjanos entrar. Me tambaleé hacia atrás, sacudiendo la cabeza violentamente. No. Sin boletos. Sin hablar. No, mi voz se apagó. Las reglas se habían vuelto sin sentido. Ya estaban adentro. La luz de la cabina permanecía muerta, el haz de mi linterna debilitándose con cada parpadeo. Me arrinconé en la esquina más lejana, las rodillas temblando. El picaporte de la puerta giró de nuevo, esta vez lentamente, deliberadamente. Mi aliento se cortó. El cerrojo se deslizó hacia arriba con un raspado metálico. No, susurré. Quédate cerrado. Pero la puerta crujió abriéndose de todos modos. Aire frío se precipitó adentro, trayendo consigo el olor a hierro y tierra húmeda. El pasillo más allá era negro como la brea, sin embargo podía oír una respiración suave justo afuera. Levanté la linterna, pero el haz chisporroteó y murió. La oscuridad lo tragó todo. Por un momento, pensé que había terminado, que lo que fuera esto finalmente había venido por mí. Pero entonces, la puerta de la cabina se cerró de golpe de nuevo. Me apresuré a volver a cerrarla con llave, las manos temblando tan violentamente que casi dejé caer el cerrojo. Cuando me giré de vuelta, la ventana estaba vacía. La cara se había ido. El reloj avanzó a las 3:47 de la mañana. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Cada músculo gritaba por irse, por correr a la noche, pero mis piernas se negaban a moverse. Me senté allí en la oscuridad, escuchando el silencio, esperando el próximo sonido. Llegó a las 4 de la mañana. El sistema de anuncios de la estación crepitó a la vida, aunque no había visto a nadie tocarlo. Estática siseo, seguida por la voz distorsionada de una mujer. Última llamada. Estación Senta, todos los pasajeros deben abordar. Las palabras se repitieron, una y otra vez, deformándose en algo menos humano con cada ciclo. Me tapé los oídos con las manos, pero la voz se filtró, perforando mi cráneo. No podía soportarlo más. Salí disparado de la cabina, la linterna muerta en mi mano. El aire afuera mordió mis pulmones, frío y agudo. Las plataformas se extendían adelante, espantosamente vacías, pero sabía que no estaba solo. La lámpara en la plataforma 3 parpadeó violentamente, y bajo su débil brillo, el hombre esperaba. Ya no estaba sentado ahora. Estaba de pie en el centro de la plataforma, enfrentándome. Su cabeza se inclinó lentamente, de manera antinatural, como si su cuello se doblara más de lo que debería. Entonces habló. No en voz alta, sino dentro de mi mente. Mi nombre, arrastrado en un susurro. Me congelé, clavado en el lugar. Cada instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas se negaban a obedecer. Levantó su mano y señaló directamente hacia mí. La campana de la estación sonó de nuevo. Una vez. 2 veces. 3 veces.
La oscuridad se precipitó desde todos los lados, tragando las plataformas, los rieles, el cielo nocturno mismo. El mundo se estrechó hasta que solo la lámpara naranja y la figura permanecieron. Y entonces, nada. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la cabina. La puerta estaba cerrada con llave. La luz arriba zumbaba tenuemente, viva de nuevo. El reloj marcaba las 4:15 de la mañana. Mi termo estaba erguido en el escritorio, mi silla metida ordenadamente, como si nada hubiera pasado. Pero en el libro contable, a través de la página amarillenta, una oración estaba garabateada en una letra que no reconocía. Próximo turno, 2:13 de la mañana. La pluma aún estaba tibia. Si disfrutaste esta historia, no olvides comentar, dar like y suscribirte para más.